¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en el Pacífico. Exactamente, tenemos de fondo el destino mágico, destino increíble de Puerto Vallarta. El día de hoy les traemos un video con algunas cosas que luego a veces no decimos en el video, porque normalmente en los videos que hacemos de cualquier destino les decimos qué es lo que sí tienen que hacer cuando van a ese lugar. Pero en esta ocasión les vamos a decir cosas que a nuestro parecer, a nuestra experiencia, son cosas que no deberían hacer. Ustedes vienen a Puerto Vallarta. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino otra vez, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo No se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, algo muy importante cuando ustedes quieran venir aquí a Puerto Vallarta es dependiendo del plan en el que vengan. Que si vienen en plan de party, que si vienen en plan de conocer, que si vienen en plan de quiero abarcar todos los días y cansarme todos los días y después pedir unas vacaciones de las vacaciones, no se hospeden en un hotel todo incluido. Si esa es la primera recomendación que les hacemos, no hagan un gasto innecesario al pagar un hotel todo incluido si su idea es salir, conocer, ir a playas, ir a tours, hacer ese tipo de actividades. Por nada del mundo paguen un hotel todo incluido. Hay muchas actividades que ustedes pueden hacer aquí en Puerto Vallarta, desde un pueblo mágico que no sé si este video va a salir antes o después, pero fuimos al pueblo mágico de San Sebastián del Oeste y a pesar de aquí que hace un montonal de calor, allá estaba neblina. Entonces imagínense el contraste que ustedes pueden encontrar ahí. Está solamente a 1 hora y media, o sea, no es así como que nos trasladamos 20,000 horas, no, o sea, muy poquito tiempo. Pero también pueden conocer otras playas, pueden ir a Guayabitos, pueden ir a Los Ayala, pueden ir hacia Bucerías, o sea, hay muchísimos lugares a los que ustedes pueden ir. Entonces, si su idea no es quedarse en el hotel, esto es algo que no deben de hacer. Chavos, la segunda cosa que no deben de hacer y que nosotros cometimos el error, creo que la primera vez que venimos, Matías no caminaba, tenía meses, creo que tenía como unos 8 meses cuando venimos, y cometimos el error de contratar un tour de esos que te llevan a Yelapa, Equimixto, Las Ánimas, algo así se llama el tour, pero no es que no vayan a esos lugares, los lugares están muy padres, pueden hacerlo y todo, pero hay mejores maneras de hacerlo, porque nosotros en esa ocasión contratamos un tour, de hecho hay video de eso, y así hasta le fuimos muy sinceros con ustedes al mostrarles como que todo lo que hicimos, pero no es el problema los lugares, el problema es que la embarcación de verdad tenía muchísima gente, llenan esos barcos así de como sardina, era como lancha sardina, algo así, de verdad que era muchísima gente y eso dificulta un poquito la cuestión de disfrutar el tour. También la hora de la comida, que éramos muchísimos, era en un solo lugar donde no había así como que muchísimo personal, entonces todo fue como que un caos ese día, la verdad. Nosotros les recomendamos no hacer definitivamente tours así donde son muchísima gente. Hay otras opciones en las que pueden conocer esos mismos lugares, en donde pueden ir incluso en lanchas privaditas y todo, entonces esa no es una opción. Que de hecho también nosotros hicimos ese tour con lancha privada, entonces también está muy chido, es una opción a gusto, no lo están carrereando, la comida es muy buena, entonces hay unas por otras, entonces no hagan eso. Chavos, otro punto también importante es de que si ustedes son los que acostumbran como nosotros pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con cualquier tipo de tarjeta, chéquense muy bien en dónde meten todas sus tarjetas de crédito, chéquense muy bien dónde pagan, que les traigan la terminal aquí así de yo le pongo casi el monto y todo, porque con esto vamos a evitar todo ese tipo de cosas de las clonaciones. Ese tipo de cosas también lo tienen que tener muy en cuenta, porque luego hay que les cobran de más, les cobran de menos, meten una tarjeta de crédito a un cajero raro, a un cajero solo, a un cajero donde lo puedan manipular, entonces mejor igual está entre sus posibilidades, paguen todo en efectivo, tráiganse puro efectivo y pues ya con eso evitamos todo este tipo de cosas de la delincuencia. Otra de las cosas que realmente de verdad se los imploramos, pedimos y suplicamos que no vayan a hacer, aquí se da mucho que en las noches la gente se va a caminar por el malecón y ahí sobre el malecón hay muchos antros, entonces la gente luego suele comprar sus bebidas, no entrar al antro, sino en la parte de afuera como está la música, se escucha. Esa es una buena idea que pueden hacer, eso es algo que sí pueden hacer, se sentar frente a un antro, escuchar la música, escuchar el mar y estarse tomando sus cervezas, pero lo que no deben de hacer y lo que les imploramos por favor es hacer sus necesidades en vía pública, porque luego uno se topa con algunas cositas que ya cuando traen sus bebiditas de más, sus cucharadas de más, dice mi babies, pues andan haciendo ese tipo de cosas o que dejan muchísima basura, todas las latas ahí tiradas. Eso por favor no lo hagan, ni aquí ni en cualquier lugar al que vayan. Siempre recuerden que todo lo que con lo que llegamos a un lugar, todo hay que llevárnoslo y depositarlo en un bote de basura. Y pues otra de las cosas que no deben de hacer, sobre todo si vienen en plan de no gastar bastante, de no malgastar su dinero, una de las cosas que no tienen que hacer es al llegar al aeropuerto, si es que vienen en vuelo, contratar un taxi directamente ahí en el aeropuerto. Eso es algo que no deben de hacer porque les va a salir al doble o incluso a veces hasta el triple de costo. Si quieren la opción más económica es el autobús. Chavos, y pues acabamos de llegar directamente
directamente al aeropuerto. Cuando ustedes llegan al aeropuerto pueden tomar ahí mismo de los que les ofrecen a la salida del aeropuerto un taxi, pero lo más barato que les va a cobrar son 265 pesos de 1 a 3 personas, y eso es, lo tienen dividido como por zona. Lo que nosotros siempre hacemos cuando llegamos aquí a Vallarta es salir del aeropuerto, cruzar el puente, y aquí afuera de un restaurante llegan los Uber. Por ejemplo, a nosotros ahorita hacia el centro de Puerto Vallarta nos va a costar 140 pesos. Y pues ahí ya saben que no solamente son 3, sino 4 personas. Entonces todavía sale mucho más barato. Pero pues otra cuestión también que sale mucho más barata es si ustedes agarran el camión. Ahí enfrentito se toma el camión, y pues el camión ustedes pueden subir su maleta pequeña y solamente les cuesta 12 pesos. Por ejemplo, vean ahí como ese que se paró, los llevan al centro, los llevan a muchos lugares, y pues todavía sale mucho más barato. Esa es la manera mucho más económica en la que pueden venir, pero a veces puede ser un poquito incómodo porque sí, a veces se llena bastante, porque pues mucha gente de la que llegó en vuelo va y espera el camión, y a veces les toca parados y todo, y con maleta. Sabemos que puede ser un poquito incómodo y dicen, no, yo en camión no, o a lo mejor sí. Pero pues ya saben que para todas las opciones hay, para todos los bolsillos, para todas las opciones. Ustedes quieren ir ahí en el camión, ¿qué tienes? Si quieren ir en taxi también, si quieren ir en Uber también, o caminando también. Ay, no, esa no. Chavos, y pues otro punto también importante es de que no se dejen caer o en la tentación, no se dejen caer en la tentación de precios muy baratos en paquetes vacacionales que les ofrecen que 5 días, 4 noches, que con vuelo y que todo eso, y así en 5,000 pesos por persona, 4 días, 3 noches. Entonces chequen muy bien todo eso, porque ha habido estafas por doquier también aquí como en Cancún. Chequen nada más muy bien la procedencia de las páginas, asegúrense muy bien de que la información es real, incluso pídanle todos sus datos. Si ustedes son muy desconfiados, pregunten hasta el más mínimo detalle, pregunten todo, porque luego esos fraudes sí se dan mucho por acá también. E igual a lo mejor si ustedes son de los que no quieren tiempos compartidos, como ya saben, les hemos dicho muchas veces, no vayan a los desayunos, no hagan eso. Pero si quieren un todo incluido o así ser miembros de algún hotel, pues sí vayan y prueben y nos invitan porque y todo. Sí hemos escuchado muchas personas que dicen, yo ya me la sé y yo voy a la cita y algo así, me van a regalar algo o así. Lo que ustedes quieran hacer es bien hecho. Aparte de lo de los paquetes, también hay que tener cuidado con la cuestión de los tours. También lo mismo que pasa con lo de los paquetes vacacionales, con la cuestión de los tours, también tengan mucho cuidado. No estoy diciendo que con todos pase lo mismo, pero por ejemplo a veces están en las playas o están en algún restaurante y se acerca mucha gente a ofrecerles tours. Entonces nada más cerciorarse al 100% a quien le vayan a comprar, pues sí sea una empresa, porque también se da mucho que luego se les acercan a un restaurante, les ofrecen el tour súper baratísimo y les dicen, sí, mañana pasen por ti a tal hora, y luego resulta que a la mera hora no llegaron por ustedes. Entonces nada más tener mucho cuidado. Hay muchos lugares donde sí está así como que el localito, ahí pueden preguntar y todo. Eso es un poquito más confiable que pues si llega alguien con ustedes ahí a la playa y se los vende nada más así. Sí, incluso cuando ustedes ya pagaron el tour, ya están todo, llegan ahí, por ejemplo, a la marina, cuando van a Marietta, llegan allá a la marina y se les acerca alguien y les dice, yo les doy más barato, yo ya tengo acá su reservación y todo. Asegúrense muy bien de que sí sea la persona correcta, porque también nos hemos enterado por ahí de que llegan a la marina, ustedes ya pagaron el tour, se los lleva ese muchacho, les saca más dinero y pues ahí los deja tirados y ni uno ni otro. Entonces, mucho cuidado con los fraudes, y no solamente aquí en Vallarta, sino en Cancún, en todos los destinos turísticos. Ya saben que no se dejen engañar para que no se los chamaqueen en el intento. Y pues ya abordando un poquito el tema que ahorita tocó mi baby en cuestión a Marietta, hay varias personas que hasta que llegan aquí al destino, es decir, que llegan aquí a Vallarta, dicen, ¿sabes qué? Como que sí quiero ir a conocer la playa escondida, la playa del amor, como la conozca. Es algo que no deben de hacer. Si tienen la intención de conocer ese tour, háganlo con tiempo de anticipación. Es un lugar en el que hay acceso controlado, nada más limitan a cierta cantidad de personas por día, entonces muy probablemente o casi seguramente va a ser muy difícil que encuentren lugar si ya están aquí y dicen mañana quiero hacer el tour o pasado mañana. Es un poco complicado, y sobre todo si vienen en temporada de vacaciones es todavía más complicado. Reserven su lugar desde antes. De hecho, nosotros también tenemos ese tour, si ustedes quieren, ahí les dejamos en la cajita de descripción los datos. Cualquier otro tour de aquí de Puerto Vallarta, a la segura, ahí con nuestra agencia de viajes, Chavos 2 Viajes. Chavos, y pues entonces muchas gracias por haber visto este video, esperemos que les haya servido toda esta información. No se dejen chamaquear por nadie ni por nada del mundo. Muchas gracias, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Vámonos, qué padrísimo está aquí, véanos.